Dernier, Sissi Kuka, Chedou, Destaman le meilleur, et Tongo Koinjo, Atoya Labouni. Ngoma Tikulu menga meto Tatu jimba kananzi tikulu Shimba Bonga Sakala Telema Ablo Diallo Mirikacho Tikotisa Shimba Bonga Sakala Telema ozalaki kozela biso epai bomesana kozela tochange tokomi na bokoko bokolanda baril ya pétrole Achille Mbongo Chimène Motoari Michel Mbongo. Vale. Por lo general, cuando tenemos que hablar, cuando éramos más pequeños, seguramente cuando tu padre te dice vamos a hablar, por lo general nos sentábamos, ¿a que sí? Nos sentábamos porque la conversación iba a ser muy larga, ¿no? Entonces, cuando veo a las personas que están emprendiendo, haciendo vídeos en las redes sociales y el 80% del contenido lo hacen sentados, realmente me da a entender que les falta más información sobre cómo hablar frente a la cámara, ¿vale? Por ese motivo, en esta conferencia voy a tocar dos aspectos importantes. Primero, cómo adquirir habilidades comunicativas frente a la cámara como emprendedor y también cómo compartir tu historia. Entonces, voy a decir a unas personas que me graben, que les va a ayudar para que tengan este ejemplo como tal. Así que no voy a hacer Soledad, quiero que me grabes mientras que voy a empezar. Sonia también, porque también veo que tienes contenido en las redes sociales. Y quien quiera y considere que realmente hace contenido o quiera hacer contenido en las redes sociales para darse a conocer, también puede grabarme. Así que voy a dar un ejemplo claro y directo sobre lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, no, vídeos para ellas. Eso es fotos, cuando no tengas, cuando puedas sacar una foto. No intentar mejor. Bien, primero, cuando vamos a grabar y somos emprendedores, tenemos que saber que si nos sentamos y hacemos vídeos en las redes sociales, es más posible que las personas que vean este vídeo piensen que estaremos a lo mejor 30 minutos, aunque únicamente el vídeo dure 10 minutos o 5, porque estamos sentados. Estar sentado también significa que no puedes utilizar mucho tu lenguaje corporal, porque estás limitado. Es decir, yo no puedo mover mucho las piernas o mover de manera más cómoda las manos. También genera un poco de desconfianza y no genera dinamismo en tu tema que vas a tratar. Así que no digo que no está bien hacer vídeos sentado, pero sí que estaría muy bien que el 80% o el 70% de tus vídeos como emprendedor sean vídeos que hagas de pie. Porque tampoco puedes ser muy expresivo cuando estás sentado. Como os estaba diciendo, cuando te llaman a sentarte, por lo general te llaman para estar un buen tiempo charlando, hablando, lo cual la gente cuando ve un vídeo en la red social realmente no tiene tiempo para estar a lo mejor yéndote sentado y hablar de un tópico. Ahora bien, voy a hacer un ejemplo diferente, ¿no? Me voy a poner de pie. Vamos a suponer que ahora mismo lo mismo que acabo de hacer, si estuviera compartiendo un tópico, ahora estoy de pie. Simplemente el hecho de estar de pie, emocionalmente algo ha pasado en vuestra mente. Habéis notado mucha autoridad, habéis notado mucho poder. De hecho, los profesores tienen que ponerse de pie, porque hablan frente a los alumnos.
Eso es un lenguaje corporal. Y, por ejemplo, si eres un emprendedor y hablas de tu producto, de tu servicio, el hecho de que te muestres de pie, generalmente en tus vídeos, pues para empezar genera respeto, genera dinamismo. Yo puedo utilizar los espacios, no tengo problema en poder caminar ligeramente, explicar mi tema, mi contenido, jugar con mis manos, ser expresivo, estar con más vibra, ¿no? Todo lo que tenía limitaciones cuando estaba sentado. Entonces, si queremos ser más profesionales, si queremos que nuestro contenido llegue a más personas, si queremos conectar más a nuestro público, pues sí que es importante y necesario que hagamos vídeos de pie. Recomiendo que los vídeos no sean extensos, es decir, depende del formato. Si es Instagram, si es TikTok, si es Facebook, vídeos de 1 minuto, 2 minutos, donde compartimos un poco sobre nuestro producto o nuestro servicio, pues sí que conviene hacer vídeos con esta frecuencia de minutos. Pero si vamos a publicar un contenido en YouTube, sí que también conviene que hagamos vídeos más extensos. Pero no os olvidéis que al fin y al cabo, cuando tú subes un contenido en Instagram, en TikTok o en Facebook o LinkedIn, es más para darte a conocer. Es como que haces publicidad de tu marca, ¿vale? Así que no vamos a extendernos mucho en esas plataformas porque no conviene, porque realmente la gente está ahí para entretenerse. Casi el 80%, 70% en las redes sociales es para entretenerse, no es para educar, lo cual queremos entretener un poco, pero también educar. Así que siempre vamos a utilizar vídeos donde por lo general estaremos de pie, hablaremos de pie, sobre todo desde la cabeza hacia la cintura vamos a estar grabando, porque no interesa que nos vean todo el cuerpo cuando estamos haciendo un vídeo. Ahora físicamente sí que os conviene verme entero, ¿no? Y no tener un atril, por ejemplo, donde me estoy acomodando, para que todos mis nervios y mis miedos se queden ahí. Bien, muy importante en esto también, aunque al final te he dicho que te grabes cuando ya tengas este contenido, porque también estás con esta labor de difusión de información. Para las personas que estáis, ahora podéis dejar de grabar, sin problema, para las personas que estáis emprendiendo o realmente queréis en un futuro hacer contenido audiovisual, hay un PDF que tengo elaborado de 20 pasos, sí, son muy largos, que no lo voy a explicar aquí, pero son 20 pasos que os va a servir que hoy mismo al terminar podéis decir, quiero hacer un vídeo y con esos 20 pasos os va a servir. Por ejemplo, que en esos ejemplos hay, cuando empiezas un vídeo, es importante hacer una pregunta interrogante. ¿Cuánto sabes sobre las partículas de X químico? ¿O cuánto sabes sobre la nanotecnología? A la gente le gusta también responder. La gente tiene conocimientos. A veces cuando somos emprendedores queremos dar muchísima información, pero también es bueno que las personas les preguntemos. Y también digamos que dejen comentarios, ¿no? Que compartan nuestro contenido. Hay que llamar a la acción en las redes sociales, porque al fin y al cabo la gente tiene que interactuar contigo. El algoritmo, cuanto más personas interactúen contigo, más te permite a ti que cuando publiques vean tu contenido. Entonces, sé que es cierto que nos da un poco de vergüenza decir a la gente, entre comillas, darles órdenes, pero cuando tú publicas un contenido, quieres que tomen una acción. Llámame, suscríbete a mi canal de YouTube, accede a mi página, déjame un comentario, envíame un mensaje, siempre al terminar el vídeo. Y de hecho en TikTok hay un vídeo que publiqué, aquellos que me siguen, ¿vale? Hay un vídeo que publiqué y está en mi columna y lo compartieron 847 personas. Es una barbaridad. Y no hice publicidad, simplemente compartir una historia. Y ahí es donde voy a entrar, que es la importancia de compartir nuestra historia. Adelante. Si tienes aquí un asiento. Bien. Todos tenemos alguna historia. Por eso quiero que repitáis con fuerza y con convicción: tengo una historia. Tengo una historia de superación personal. Y esa historia es mi identidad. Tengo una historia de superación personal. Y esa historia es mi identidad. Un aplauso. Ahora, quiero que la persona que tienes de frente le señales, que le mires con convicción, o la mires con convicción y la digas lo mismo. Tienes una historia de superación personal y esa historia es tu identidad. Voy a hacer un ejemplo para que veáis lo que hablo de convicción. Sonia.
tienes una historia de superación personal. Y esa historia es tu identidad. ¿Repite el ejemplo? ¿Yo ahí? Sí, por ejemplo, se lo repites con convicción. ¿Tú tienes una historia o yo tengo una historia? Tú tienes una historia de superación personal y esa historia es tu identidad. Repítelo con más convicción. Tienes una historia de superación personal y esa historia es tu identidad. Genial, vamos a repetirlo con los demás compañeros a la vez. 1, 2 y 3, al que te caiga cerca. Genial. 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 Pues un aplauso, por favor. No os olvidéis que tenéis una historia de superación personal. Y esa historia es vuestra identidad. A mí me gusta mucho a Les Brown. Les Brown es un motivador, es un speaker, es conferenciante, es afroamericano. Era en inglés, así que no tenía otra opción de aprender inglés para saber lo que él decía. Siempre en sus conferencias, o en ocasiones, comparte cómo desde muy pequeño, con 7 meses de vida, junto a su hermano, porque él es gemelo, fue adoptado. Entonces, él siempre dice que si tuviera de frente a sus padres biológicos, no podía identificarlos. Y es una persona muy conocida, muy famosa, más o menos que ahora a mí, que no nos hemos visto físicamente, con sus palabras, con su historia. Pero Les Brown no solamente cuenta su historia, sino que también cuenta las historias de otras personas. Una vez en su conferencia contó que había un señor, muy interesante la historia, había un señor que se dedicaba a la construcción, ¿vale? Hacía viviendas, pero estaba muy agobiado, muy estresado, muy frustrado con la empresa, porque no se sentía valorado. ¿Quién de aquí se siente un poco identificado en ocasiones con esto? Genial, genial. Entonces, ¿qué pasó? Se iba a jubilar, le quedaba poco tiempo. Le dieron un proyecto, un último proyecto, para que construya esta vivienda. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Pues decidió utilizar las herramientas más pobres, los materiales más pobres, como una manera de pagárselo a la empresa, ¿no? Si como no me habéis tratado bien, me voy a jubilar, pues voy a crear lo más pobre posible para que esta vivienda no dure nada. Entonces, cuando terminó de construir el proyecto, entregó las llaves. Bien, al entregar las llaves, cuando ya se iba, le llamaron y le dijeron: esta casa que has creado, que has construido, es para ti. Imaginaos cómo se sintió. Él pensaba, con la rabia, con la frustración, que así podía pagar a la empresa por todo lo que le habían hecho. Y se olvidó de ese gran detalle que vamos a aprender todos en esa historia: que nunca dejes de dar lo mejor de ti, aunque sea el último momento, que no sabes qué es lo que va a pasar. Bien, podría compartiros más historias, sobre todo mías, pero si os cuento todas mis historias, a lo mejor para la próxima conferencia me lo veréis así. ¿No es así? Entonces, realmente me gusta lo de ser conferenciante, hablar frente a la cámara, hablar en público, pero en 2018 me di cuenta que, claro, para ser conferenciante, para ser speaker, tienes que tener 5 o 6 personas de frente y hablar sobre un tema concreto. Entonces dije, ¿pero cómo lo puedo hacer? No soy ni una ONG, no tengo ningún representante, no vengo de ninguna institución, encima soy migrante. ¿Cómo hago eso posible? Pues dije, pues igual puedo utilizar mi historia. ¿Os imagináis utilizar vuestra historia cuando vais a una entrevista de trabajo? En vez de enumerar los títulos, las notas, simplemente contar al entrevistador vuestra historia. Cuando me matriculé me costó, estaba trabajando, tenía problemas en casa, al final lo saqué. Aunque no te contraten, has impactado en la vida de alguien. Es interesante, ¿no es así? De contar tu historia. Cuando viene un amigo, un hermano, un familiar, un sobrino o tu pareja con un problema, en vez de entrar con el libro que leíste de superación personal, con estrategias, con técnicas,
cuéntale una historia. Pues justo cuando tenía 20 años, o justo cuando me divorcié, justo cuando me echaron de trabajo, justo con mi hipoteca. Eso es lo que me pasó. Y yo creo que te puede ayudar. ¿No sería más impactante el contar una historia? ¿Qué pasa si queremos que nos subieran de salario? Bueno, ahí es un poco más difícil. Pero imagináis que si queréis que os suban de salario o cambiar de posición en la empresa, en vez de entrar con las estadísticas, con los proyectos realizados, contáis vuestra historia. Llevo 10 años en esta empresa. Siempre he llegado puntual, siempre he trabajado, siempre me he esforzado. Esta vez cuando me necesitáis. Y creo que ya es el momento que me valoréis mucho más. Es una historia. Me acuerdo, cuando fue ya en 2018, me di cuenta que tengo esta influencia, ¿no? de comunicar, de transmitir de manera positiva la información sin juzgar a nadie, de persuadir a las personas, y creo que lo he conseguido, ¿no? Estamos todos aquí, de alguna manera. Entonces decidí escribir un correo a diferentes institutos aquí en Madrid para poder, como no, hacer esta conferencia, como estaba diciendo. Pero lo que pasó, aunque tenía muchísima ilusión, no me respondieron. Lo cual es un poco difícil y duro en la vida. Que cuando emprendes y tienes una idea bonita, no significa que la gente te diga, oh, qué bien, tienes una buena idea, vente aquí, te dan la oportunidad. No funciona así. El emprender, el empezar desde cero, porque no nos olvidemos que yo soy una persona migrante, vengo desde muy lejos. Vine aquí con prácticamente 17 años. Entonces es un salto gigante. No es un camino de rosas, como dijo un seguidor mío en TikTok, dijo, la vida es un camino de rosas, pero lleno de espinas. Realmente es muy poderoso. La vida es un camino de rosas, pero lleno de espinas. Entonces, me desmotivé, me desanimé, porque no me respondían, no me hacían caso, y me preguntaba si los propios institutos son los que realmente deben asesorar, ayudar a las personas como yo que quieren inspirar a los jóvenes. Me desanimé, lo dejé, pasaron como unos meses, y encontré a un señor, ya ahí por Getafe, cuando vivía por ahí, y era un antiguo profesor donde saqué el bachillerato. Le expliqué, le conté mi historia. Le dije que quería hacer charlas para motivar a los estudiantes, para que salieran adelante, para que no dejaran los estudios, para que basándome en mi experiencia como persona migrante y ser capaz de hacer conferencias, vean una inspiración ahí. Entonces me dijo, cuenta tu historia a la orientadora, seguramente la puede ayudar, me puede ayudar para que yo pueda hacer ese impacto a los estudiantes. Entonces le agradecí y hablé con mi antigua profesora, Soledad, que actualmente es una amiga mía, y ella me pasó el contacto de la orientadora. Y la orientadora me dijo, déjame por escrito tu iniciativa. La iniciativa era el movimiento Confía en tu potencial. Así de modo de resumen, era indicar a los jóvenes que cada uno de nosotros tiene unas capacidades innatas que debe perseguir, a pesar de los obstáculos de la vida. Y ese es el mensaje claro y contundente que quiero transmitir a los jóvenes. Entonces, a ella le gustó. Lo que me sorprendió es que yo solamente quería hacer pues 30 minutos de conferencia, o una hora. Pero me dijo, no, quiero que vengas 2 semanas para hacer esta conferencia. Impactante, ¿verdad? Enviando diferentes correos a diferentes institutos, y cuando encuentro una oportunidad quieren que esté 2 semanas. Estuve con estudiantes del primero de la ESO, segundo, tercero, cuarto y primero de bachillerato. Es más fácil para mí hacer una charla para adultos. ¿Por qué? Porque los estudiantes es muy complicado. Sin embargo, hablamos de historia, os va a sorprender, porque ya cuando terminé la conferencia de las 2 semanas, entonces muchos estudiantes fueron respondiéndome. Muchas gracias, Mario, por compartir tu historia, nos has emocionado. Muchos compañeros y compañeras estaban casi con lágrimas, y un mensaje que no voy a olvidar, que siempre lo comparto, es la historia de un adolescente que estaba sacándose la ESO, me escribió por Instagram y me dijo, Mario, muchísimas gracias por haber venido en este instituto, haber compartido tu historia de cuando viniste aquí a España con 17 años, estuviste sin papeles, cuando estabas estudiando de nuevo, sacándote la ESO, luego cuando estabas en el grado medio de instalaciones eléctricas, te pagó la policía, te llevaron en la comisaría, te detuvieron, tuviste que pagar una multa administrativa, seguías estudiando, o sea, no te desanimaste, y no solamente esto, al terminar el grado medio, te matriculaste al bachillerato. Entonces, cuando echaste los papeles en 2016, te detuvo otra vez la policía, y esa vez durmiste en los calabozos, y estás aquí con nosotros, y en ese bachillerato que has sacado, yo estoy estudiando aquí en ese instituto.
Entonces, Mario, pues yo dije a mi madre que yo no quería matricularme al bachillerato, pero con tu historia yo voy a terminar la ESO y me voy a matricular al bachillerato. Eso me impactó, porque el propio instituto, las herramientas que tienen, no han podido sacar esta emoción, ese sentimiento, esa esencia del ser humano, de ese adolescente de seguir estudiando. Pero yo tuve que venir yo a contar mi historia, como os estoy indicando el poder de las historias. Bien, ya por 2022, porque siempre que hago las conferencias a los estudiantes, lo que hago es, pues, cuando estoy sin trabajo, intento hacer una contribución social. Como dijo Les Brown, deberíamos darnos vergüenza de morir sin hacer alguna contribución social. Entonces, en 2022 hice el mismo proceso. Escribí diferentes correos, como estaba sin trabajo, para no perder tiempo viendo mi mano por la mañana, pues envié diferentes correos a institutos. En este caso pasó un poco lo mismo, pero sí me respondió un instituto, pues claro, ya luego con un certificado, la cosa ya es diferente. Tenía un certificado del antiguo instituto. Fue el Virgen de la Paz, en Alcobendas. Me dijo la orientadora que le gustaría que hiciera 3 conferencias, pero la dije que podía hacer 2 por la cuestión de la logística, por el transporte. Al final, bueno, me pagaron el segundo día lo que es el transporte y solamente hice 2 conferencias. Estuve ahí durante toda la mañana, hasta la jornada prácticamente a las 2, dando charlas a estudiantes de formación profesional básica. Estudiantes que muchas veces, pues, desconocemos su situación porque no han podido sacarse la ESO, y les damos una formación concreta para que no tengan que entrar en situaciones conflictivas en la sociedad y que sigan estando ocupados estudiando. Y realmente fue impactante, recuerdo contarles mi historia. Me acuerdo cuando hablaba sobre la importancia, ¿no?, de seguir teniendo habilidades comunicativas para entrevistas de trabajo. Uno saltó y me dijo: Mario, está muy bien lo que nos cuentas aquí, nos motivas, pero es que yo estoy echando muchos currículums, a mí no me cogen. Es que ahí no hay trabajo ahí fuera, Mario. Y le dije: vamos a ver, toda la gente que está trabajando, ¿qué pasa? ¿Son especiales? Y yo les conté mi historia de cuando yo terminé lo que es el grado superior de International Business, de comercio internacional, cómo me costó encontrar trabajo. Porque evidentemente mi experiencia simplemente era de cocina y tenía que buscar empleo. Y en ocasiones he tenido entrevistas de 4 personas y me han dicho: o no me interesa, o te falta el Excel, o te falta el English, o te falta más cosas. Pero seguía peleando, y a día de hoy tengo diferentes experiencias de empresas donde he trabajado como administrativo de logística. Entonces se quedó ya impactado, se cayó, ¿no? Porque yo no le hablé de manera técnica que cómo tienes que buscar empleo o cómo tienes que hablar frente a una entrevista, no, le conté una historia, ¿no? El poder de las historias. Entonces, luego comenté en el grupo donde estaba impartiendo la charla, pregunté: ¿alguno está sin papeles? ¿Alguno está sin papeles? Algunos se levantaban la mano. Y yo les comenté: ¿veis? Aquí tenéis a estudiantes, compañeros que están sin papeles, mierda que le puede pagar la policía, sin embargo vienen aquí a estudiar. Y vosotros que tenéis la residencia, el DNI, ¿cuál es la excusa que podéis poner? Un contraste evidente. Envié las fotos de esa conferencia a mi antigua profesora, Soledad, y me dijo: Mario, quiero que vengas con los chavales. En 2018 fue la última charla que hice, si estáis atentos, os acordáis, sí, 2018. Entonces envié la foto, me gustó, estuve con los profesores, con los chavales, y fui ahí a hacer otra vez esta conferencia. Fui, creo que 2 semanas. Bien, entonces, ¿qué pasó? Después de hacer la conferencia, esos días, como siempre, ¿no?, los chavales muy motivados, muy contentos conmigo. De hecho, hice un examen sobre lo que yo fui a hacer en la conferencia. ¿Qué pasó? Uno de los estudiantes, justo de tercero que estaba viendo en Instagram, el pantallazo que le di a mi profesora, me escribió, porque a veces, pues bueno, los adultos no tengo que llamar la atención, pero los chavales sí que tienes que hacerlo, siéntate bien, dejar de hablar, etc. Entonces me escribió, tiene apenas, se llama Alejandro, tenía, yo qué sé, 13 años, estaba en tercero de la ESO. Me dijo por Instagram: Mario, quiero pedirte disculpas porque me llamaste la atención, porque estaba dando tu charla. Vi que era muy importante lo que estaba diciendo, así que lo siento mucho y me gustaría que la próxima vez que vengas pudiera estar ahí y pudiera atenderte. Me encantó. Cosa que los adultos a veces no saben estar aquí voy a pedir perdón a este que no le corresponde nada, pero ya, me encantó. Y no solamente esto, cuando pasé el pantallazo a mi antigua profesora Soledad,
cuando fui otra vez a hacer otra conferencia, ella me dijo que ese chaval, su padre, pues está costando gestionar sus emociones porque cuando su madre le dio a luz, su madre falleció. Entonces es muy importante la actitud de este adolescente. Entonces, ¿cómo utilizáis vuestra historia? Todos aquí tenéis una historia. De hecho, Victoria, ahora que la he nombrado, se ha respetado. Victoria me ha encontrado justo aquí, estaba con los compañeros y me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Digo, voy a hacer una conferencia. No estaba previsto que estuviera Victoria aquí con nosotros y está, y también ella tiene su historia. Pero todos tenemos aquí una historia, ¿no? Que si abrimos la boca, a muchos nos sorprendería. O historias que no contamos tampoco a nuestra pareja, o a nuestro amigo, o a un familiar, pero son nuestras. Pero yo os animo, desde hoy, que entendáis que hay una convicción en vuestra historia, que vuestra historia sois vosotros, que vuestro trabajo, vuestros proyectos, todo os enfoquéis en cómo sacar vuestra historia. Cuando comunicas con tu grupo de trabajo, sacar la historia. ¿Por qué amas este emprendimiento que te lleva a este producto? ¿Por qué has decidido cambiar de opción, de seguir siempre la nómina y emprender? Cuéntales esa historia, no tanto las estadísticas que hoy en día hay muchos emprendedores y demás, no eso lo sabemos todos, la historia. Bien, ahora claro, es muy bonito contar la historia, pero ¿cómo lo cuentas? Que muchos lo habéis planteado, ¿no? Pero ¿cómo lo cuento, Mario? Claro, si me pones aquí tengo muchísimas cosas, desde que teníamos un regazo me han pasado muchas cosas, desde el primer verso hasta ahora me han pasado muchísimas cosas, pero lo más importante aquí es cómo estructuramos nuestra historia. Ahora bien, primero, como cuando vas a cocinar, pues hay diferentes ingredientes, ¿sí o no? Entonces tu historia necesita que tenga sus ingredientes. Hay 6 emociones básicas del ser humano. Está la sorpresa, está el miedo, está la rabia, la ira, ¿no? Está también el asco, o puede ser también la frustración. Cuando tú tienes una situación difícil, ¿a qué vives todo esto? Yo que sé, por ejemplo, lo más fácil, ¿no? En una relación de pareja, todo muy bonito al principio, ¿no? Lo sabemos todos. Luego llegan los momentos un poco más difíciles, a veces nos separamos o volvemos a unirnos. Hay diferentes emociones. Piensas de todo, desde la sorpresa, el miedo, la rabia, la frustración, pero forma parte de lo que es el ser humano. Conectemos con nuestro público, con nuestras emociones, no tanto con la teoría, con las estadísticas, con los números. Hablemos de nuestra historia. Así es como llegamos a la gente. Si emprendamos con una historia, ¿qué es lo que nos lleva a aprender? Muchas veces estamos constantemente hablando de nuestro producto, de nuestro servicio, de cómo ayudaremos a este y aquello, de cómo es la calidad de nuestro producto. ¿A quién le interesa la calidad de tu producto? ¿Usted quién es primero? No vendes un producto primero, te vendes a ti. Aquí venimos y según cómo nos hemos vestido, cómo nos presentamos, cómo nos saludamos, cómo miramos a la persona que tenemos de cerca, nos vendemos. Aunque no parezca. En una entrevista de trabajo te vendes. Estamos constantemente vendiéndonos, incluso cuando tenemos una cita de pareja. Vamos a vendernos. Porque si vas en chanclas y en chándal, evidentemente sabes qué va a pasar. No. Aquí no hay futuro. Entonces, es muy importante estructurar nuestra historia. Primero, vamos a ser como periodistas. Hablaremos de manera objetiva. ¿Qué pasó en este momento en tu vida? Cuando tenías 20 años, cuando te separaste, cuando compraste tu primer coche, o tu carnet de conducir, cuánto gastaste, o simplemente cuando te lesionaste. Objetivamente, no entres de manera subjetiva en interpretar, no. Cuenta lo que ha sucedido. Bien, ahora tenemos que hablar de cómo nos hemos sentido con esta historia, cómo nos ha afectado, qué emociones, qué rabia, qué angustia, qué soledad, qué miedo hemos tenido, cómo hemos vivido. ¿Nos apoyaron? ¿La familia estuvo con nosotros? ¿La pareja? ¿Había dinero? ¿No había? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hiciste? Emocionalmente, ¿cómo te pasó? Bien, cuando cuentas estas emociones, cuenta, luchaste o huiste, porque frente al miedo no hay otra opción, no hay atajos, o luchas o huyes. Ahora, tienes que contar a las personas que toda la mierda que te ha pasado, hablando claro, ¿qué hiciste con todo esto? ¿Lo convertiste en oro o en algo peor? Entonces cuenta, pues cuando me pasó esto, cuando me divorcié, cuando me quedé en el paro, cuando me despidieron, cuando me detectaba una enfermedad, hice esto. O simplemente aprendiste a vivir con el dolor. Porque la pérdida de un ser querido
no hay terapia que te haga olvidar. A veces el ser humano forma parte de la esencia de las emociones. Si quieres ser elemental, pues adelante, no disfrutarás de las emociones. Si quieres disfrutar de las emociones, cuidado, hay unos golpes que te van a dar la vida, pero somos humanos, ¿no? Cuentas qué hiciste. Ahora bien, cuando cuentas qué hiciste, indica por qué lo estás compartiendo. En este caso, para que entendáis que vuestro emprendimiento no solamente hay que hablar de vuestro producto, de vuestro servicio, de vuestros precios, de vuestra calidad, sino que hay que contar primero vuestra historia. Porque cuando ya tenéis a un cliente, a un público que le gusta a la persona que está viendo, que de vuestras emociones, vuestros miedos, vuestras frustraciones, humanizáis, sensibilizáis al ser humano que tenéis de frente, y ya está abierto para que le vendas cualquier producto. Obviamente, si le vendes bien, vas a vender un avión, igual no quiere un avión, ¿entiendes? Por más que hayas hablado de tus emociones. Pero sí que es importante que entendáis esto, la importancia de compartir vuestra historia. Es muy interesante lo que dijo Maya Angelou. Dijo: people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. En básicas palabras, las personas olvidarán de lo que dijiste. Las personas se olvidarán de lo que hiciste. No importa que el regalo sea caro o barato, se lo van a olvidar. Se va a deteriorar este regalo. Lo van a olvidar. Y cuando ya no estés en el planeta, no se van a acordar de tu regalo. Todas las personas nunca se van a olvidar cómo les hiciste sentir. El sentimiento. Que nos olvida en este mundo de tecnología. Hablar de las emociones, de los sentimientos. Yo mi pregunta es, para ir terminando, ¿qué pasaría si mañana dejara de existir? ¿Qué pasaría si mañana dejara de existir? ¿Cuántas personas sabrían que ya no existes? ¿Solo tu pareja, tu amigo, tus familiares? Si dejara de existir, ¿cuántas personas sabrían que ya no existes? Ahora bien, ¿pero qué pasaría si mañana deja de existir? ¿Cómo te gustaría ser recobrado? Pasamos la vida subiendo y bajando, intentando complacer a las personas, intentando trabajar por debajo de nuestro potencial, de nuestras capacidades. Y nos olvidamos que podemos hacer un impacto real, serio, directo, para que cuando ya lo estamos aquí, realmente se note. Hay personas que en el trabajo pasas un tiempo y dices: ¿dónde está Antonio? Ya falleció. Hace 5 años. No, ¿cuándo pasó esto? Pero a lo mejor la contribución de Antonio era tan bajo que a lo mejor no saludaba a los compañeros, a lo mejor era un poco antipático, o a lo mejor fuera del trabajo no hacía un impacto. Hay muchas razones. Entonces, no dejéis que vuestra historia muera con vosotros. Muchas gracias. Tikaya la patrona, Gilda Sambendengesu, mon ami Gaël, Iloïdjo, ya. Man le meilleur, et donc il faut une joie à toi et à la boule. Et Tingoma Tikulu menga meto Tatu Simba Kananzi Tikulu Simba Bonga Bakala Telema Ablo Diallo Yirikacho Tikotisa Simba
bozalaki kozela biso epai bomesana kozela tochange tokomi na bokoko bokolanda